siempre estábamos acostumbrados a comprar a Canadá, a Estados Unidos, ¿no? En ese momento ya teníamos en nuestra lista de clientes como 11 minas. Cuando un emprendedor es tan apasionado por lo que hace y sabes que lo has dado todo, has dado la piel en ese emprendimiento, te cuesta soltarlo. Pero también había un proceso y sabes que no se habla mucho de eso. Hay un duelo del emprendedor. Yo lo aprendí después, como, no sé, casi 9 o 10 meses después, porque a veces los emprendedores por ese ímpetu podemos hacernos daño. Yo siento que los emprendedores somos esos espíritus valientes que van por el mundo viendo desafíos y dicen, yo lo puedo resolver, yo te puedo ayudar. Yo siento que todo esto, esta revolución en mí, nace en casa. ¿Qué tal, amigos de Red de Innovadores, el podcast de Infomercado? Estamos en una nueva edición de este programa que, como ustedes saben, intenta mostrar todo lo que los emprendedores a nivel del país, a nivel de Perú, están haciendo por la innovación y el emprendimiento, no solo aquí en Perú, sino también en otras partes del mundo. El día de hoy nos acompaña una persona a quien estimamos mucho. Ella es Melissa Amado. Melissa, considerada la primera mujer que emprendió en un sector muy tradicional, en la minería. Creó una startup en el sector minero. Vamos a estar conversando de todo este tiempo que ha pasado ya en su experiencia emprendedora. Ella está aquí en la Universidad de Piura participando de un evento de mujeres emprendedoras y también vamos a estar conversando de eso en los próximos minutos. Melissa, gracias por estar con Infomercado. Hola César, muy contenta de estar en tu programa y compartir parte de mi camino personal y profesional. Bien, Melissa, entonces empecemos. Importante conocer cómo empezó toda esta pasión por el emprendimiento. Tú eres de Huánuco, vienes de regiones, has estado en Lima, pero te has ya paseado por varios países del mundo llevando esta pasión emprendedora. Cuéntanos un poco. Bueno, mi vena emprendedora viene por el lado de mi mamá. La línea de mi mami son emprendedores. He visto a mi abuelo, a mis tíos, a mi mamá atender sus negocios, ver la cercanía que tienen con sus clientes. Yo siento que ahí ha sido mi escuela, la primera escuela, y obviamente me gustaba mucho relacionarme con las personas, entender cómo se movía el día a día en los negocios, ¿no? Entonces, desde muy niña, mi mamá tenía un market en Huánuco, donde cuando ella no estaba, yo me tenía que quedar y me hacía cargo de un grupo de personas que trabajaban en ese market. Entonces, yo tendría entre 10, 11 años. Entonces mi mamá, mi abuelo me enseñaron desde muy pequeña eso, ¿no? De la atención al cliente, en marketing. Claro, no con esas palabras tan técnicas, pero ya estaba vinculada. Y ahí nace esa vena emprendedora. ¿Y recuerdas algo de esa experiencia que te gustaba mucho, que te marcó y que probablemente hoy ya lo replicas de manera consciente? Me gustaba mucho comunicar el beneficio del producto. Siento que siempre mi don era comunicar, ¿no? Venían a la tienda y me preguntaban, ¿y cuál es mejor? ¿Cuál de estos dos productos? Y yo les decía, mira, esto tiene los beneficios, ¿no? Un poco de comunicación, marketing y muy ligado a la estrategia, que en esa edad yo no tenía la mínima idea, pero ya estaba formando mi ADN emprendedor. Y eso lo hago ahora con los emprendimientos que lidero. Increíblemente todo se ha dado así. Y pocos años después, ¿no? Al promediar los 19, tú ya estabas en Lima estudiando una carrera de Administración de Negocios Internacionales, si es que el dato no lo tengo errado, y empiezas un poquito a conocer sectores productivos tradicionales, ¿no? ¿En qué momento empieza, ¿no? Esta conexión de proponer, de hacer una propuesta de valor en un sector, de no quedarte solamente trabajando para alguien, sino hacer alguna propuesta en principio? Tal cual tú lo has dicho, nací en Huánuco, dejé mi tierra natal a los 16 años para irme a estudiar a Lima, Administración de Negocios. Entonces, entre los 18 años exactamente, empecé a buscar prácticas profesionales, ¿no? Y para buena suerte y bendición, el universo me puso en el sector minero. Mi profesor de la universidad, estaba yo en 9º ciclo, el profesor de Supply Chain Management, nos llama a 4 alumnos
y nos dicen, presenten su CV en esta mina. Es una mina peruana-canadiense que está buscando un practicante en el área de logística. Entonces, fuimos con mis compañeros, presentamos el CV, hice una larga cola de entrevistados de diferentes universidades y quedé seleccionada. Ahí es donde ingreso al mundo minero, trabajando para una mina. Estaba en el área de logística, veía el tema de contratos, negociaciones con proveedores y empieza mi línea de carrera desde practicante hasta analista. Y ahí estuve hasta mis 23 años. Aprendí muchísimo porque es un sector bien tradicional, es un sector que ni bien entras a una mina, pues el porcentaje de talento femenino es muy, muy minoritario, ¿no? Actualmente somos solo 7.5% de mujeres trabajando dentro del sector minero, aquí en Perú. O sea, es muy bajo. ¿Te imaginas en esas épocas? Era increíble. Yo iba a mina y eran muchos hombres y éramos 3 o 4 mujeres en el campamento minero, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí me marca muchísimo cómo yo me puedo desarrollar como mujer para poner mi talento en un sector donde hasta el día de hoy está liderado por hombres. Y tuve que cambiar muchísimas cosas en mí. Por ejemplo, desarrollo de habilidades, liderazgo, cómo comunicarme. Porque cuando yo me iba a dar un reporte al gerente del área, era como, ¿por qué tú me lo das si tú no eres una ingeniera, no? Eres una administradora. Había mucho de eso. Entonces me preparé mucho en la parte técnica y ahí me di cuenta que había una gran oportunidad de formar un negocio. Pero no estaba en ese momento tan preparada, obviamente mentalmente, para ese desarrollo empresarial, ¿no? Pasó un tiempo, en ese momento ganaba muy bien las utilidades y yo iba ahorrando hasta que di mi salto cuántico, yo le llamo, a los 24 años. Y a los 24 años dije, voy a emprender. Hasta aquí cortamos una parte de la historia, Melissa, antes de que, porque lo que viene se entiende que es ya el otro punto de partida hacia lo que probablemente es lo que te ha hecho hoy exponerte mucho y compartir mucha experiencia. Pero yo quería preguntarte, ¿qué aprendizaje te dejó toda esa primera parte profesional a ti, ¿no? Que te sirvió para construir lo que venía. Yo siento que me preparó mucho para generar carácter en mí. Generar carácter en mí es poner límites, saber decir sí, saber decir no. Porque al rodearme de tantos perfiles técnicos, muchos ingenieros, geólogos, metalurgistas, siempre me andaban cuestionando las cosas, porque obviamente había quizás en ese momento una desconfianza de que, oye, ¿realmente estará preparada? ¿Y solo era por el perfil profesional o también por el tema género? Por ser mujer. Yo siento que tenía una cuota de ambos, una cuota de mi background, que no era netamente ingeniera, y por el otro lado también muy joven, ¿no? Yo tenía 18, 19 años ahí, era como, estaba creciendo, ¿no? Pero agradezco mucho a esas personas porque me enseñaron a que realmente me tengo que preparar. Y me preparé. Mis jefes y los gerentes que tuve en esa época, súper exigentes, estrictos, pero me ayudaron a que yo pueda realmente confiar en mí, prepararme y ahí empezar a crecer y aprender. Y si lo ves en retrospectiva hoy, ¿crees que ahí fue formándose algo de lo que se le pide a los emprendedores tener? Por ejemplo, resiliencia o algún otro tipo de cualidad. Sí, totalmente. Mucha resiliencia, ¿no? Y adaptarme al cambio constantemente, ¿no? Siento que ahí fue una escuela de aprender a trabajar con perfiles muy técnicos, aprender de que el sector minero también tiene esta parte dura, pero de todas maneras, en el momento que yo me empecé a preparar, dije, ok, acepto este reto y voy por ello. ¿Nunca hubo esas ganas de patear el tablero y decir, me voy de acá? ¿O hubo ese momento? Sí, hubo ese momento porque dentro del sector hay una forma muy fuerte y rígida de hablar. Entonces yo era nueva en ese momento y me sentí un poco invadida, ¿no? ¿Por qué me hablan de esa manera, no? O por qué, por no ser ingeniera, en ese momento, tu opinión, no sé, no me interesó mucho, ¿no? Entonces ahí me tuve que preparar mucho en esa comunicación y hacer valer mis ideas que también son buenas,
O sea, darme ese espacio para prepararme para que otros también me escuchen. Melissa, volvamos al segundo punto de la historia. Ujú. ¿Qué oportunidad viste ya estando esos meses en el sector minero con todas estas características propias del sector que nos has venido contando y que viviste? Ujú. ¿Qué oportunidad dijiste? Aquí hay una oportunidad para mejorar y que puede ser una idea de negocio. Ujú. Cuéntanos de eso. Sí, mira, estaba trabajando en esta mina que tiene operaciones en Arequipa y también en Canadá. Y me di cuenta que todos los procesos eran muy operativos, ¿no? Yo estando en el área de logística veía también todo era muy operativo. Y en mi mente decía, ¿cómo podemos resolver todo más rápido, ¿no? En esos años, 2012, 13, no había todo este proceso de la inteligencia artificial o de los softwares, ¿no? Y me acuerdo que nos tocó junto a mi jefe entrevistar a un australiano que vendía un software. Pero el software era tan difícil de implementar que todos decíamos, wow, qué difícil, o sea, total, nos va a solucionar o nos va A complicar ir la a vida. complicar, ¿no? Entonces, ahí es como que fue el primer llamado a la atención, ¿no? Software, tecnología. Y en el camino, junto a mi socio, Fernando Lozano, yo siempre veía que él le encantaba todo el tema de la tecnología, pero en ese momento no se hablaba muchísimo del tema de generar software para la industria minera. Siempre estábamos acostumbrados a comprar a Canadá, a Estados Unidos, ¿no? Softwares muy avanzados. Y en ese momento nos empezamos a preparar en eso y ahí vimos la oportunidad. ¿Por qué no hacemos la vida más simple de las operaciones mineras? ¿Por qué no procesamos su data de manera más rápida para que ellos puedan ahorrar tiempo, tener calidad de vida, sintetizar la solución del problema y decir, acá está, tu reporte más rápido, ¿no? Entonces, ahí es donde vimos una gran oportunidad. Y específicamente la solución iba a una parte del proceso de la compañía minera o a todos los procesos que involucraban el procesamiento. Ujú. En ese momento, el software que nosotros creamos es un software con IA que ayuda a predecir el comportamiento de las operaciones mineras. Mm. Muy enfocado a operaciones, planta de las minas, ¿no? Entonces, esas dos áreas han sido siempre, nosotros hemos nutrido, hemos apoyado ese proceso para que realmente ellos puedan tener óptimo sus procesos y puedan crecer más rápido, ¿no? ¿Cuánto tiempo a ti y a tu socio les tomó construir el primer prototipo y conseguir también un poco la confianza, ¿no? de las personas que lo iban a probar? Es una muy buena pregunta, en realidad, porque esta idea nace en nuestra cabeza en el 2018. Nosotros ya veníamos teniendo una consultora internacional en Chile y en Perú, una consultora tradicional, digamos, ¿no? Desarrollamos planeamiento estratégico para las minas. Entonces, súper bien, abrimos en Chile, abrimos en Perú, todo bien. Y en el 2018 nos dimos cuenta de que cómo podemos ayudar más rápido a estas operaciones mineras. Pero tomó desde el 2018 hasta el 2020 consolidar la idea, prepararnos. O sea, seguíamos con la empresa tradicional y en ese momento, casi a finales del 2019, decimos ya, ok, vamos a hacer el primer prototipo del software, ¿no? Y lo lanzamos con bombos y platillos en el 2020, en enero del 2020. Todavía no estaba la pandemia. Y nos cogió la pandemia, todo se movió y tuvimos que testear constantemente el software. Tuvieron que pasar casi 8 meses para desarrollarlo, para hacer prueba y error y decir, lo lanzamos, ¿no? Entonces, si tú me dices cuánto ha tomado del primer cliente, o sea, en adquirir el primer cliente fue 8 meses, ¿no? Y 8 meses muy desafiantes porque las operaciones mineras en ese momento estaban muy enfocadas en la salud, porque la gente se estaba contagiando, ¿no? Entonces un tema de, ok, software con inteligencia artificial no se hablaba en Latinoamérica. Entonces era como, ¿qué le pasa a este grupo de gente con mucha energía, jóvenes, pero no nos creía? Entonces tuvimos que educar a nuestro usuario, tuvimos que educar haciendo contenido muy específico de cómo la inteligencia artificial va a ayudar en las operaciones mineras. ¿Y cómo convencen a ese primer cliente, no? Con todo este escenario, ¿cómo logras convencer a alguien para que pruebe esto que no había? Sí, mira, yo me junté con una mina, les presenté esta oportunidad y me enfoqué netamente en el dolor.
En ese momento ellos perdían un porcentaje muy alto en su procesamiento. Y les dije claramente el dolor y cuánto de dinero se iban a ahorrar por tener este software. Entonces vi la cara del cliente, en ese momento no era mi cliente, y era como, wow. Y me dijo, Melissa, si tú me aseguras que realmente voy a tener ese resultado, yo quiero empezar. Y le dije, confía en mí que eso va a ocurrir. Aceptaron, firmamos el contrato y todo eso, y obviamente todo el equipo era el primer cliente. Los emprendedores sabemos que el primer cliente es como, wow, ¿no? Esa dosis de oxígeno, si ya estás como, ¡ah! Al fin alguien cree en mí, al fin alguien va a comprármelo. Entonces dimos todo lo mejor para ese cliente y así fue, ¿no? El primer plazo, ¿no? Que también tuvimos desafíos, ¿no? Porque recuerda que cuando alguien te entrega su data, ¿no? En una operación minera, en cualquier rubro en realidad, los datos es oro. Entonces, que alguien te dé tu data es como darte la llave de tu casa. Así es, exactamente. Entonces era como, wow, ¿no? Nos hicieron firmar un montón de términos de contratos, ¿no? El tema de cybersecurity, la data, porque esto, imagínate, tú lo puedes usar para otros fines o comentar estos problemas a otras minas, ¿no? Sí. Entonces, ahí también aprendimos a cuidar muchísimo nosotros también, porque si algo pasaba con la data, ellos podrían demandarnos. Entonces, ha sido como todo un proceso de ir aprendiendo en el camino, porque éramos nuevos y no había un modelo a seguir en ese momento. No había nosotros voltear a un costado y decir, mira, cómo lo está haciendo la otra empresa o la otra startup. Y así fue parte de eso, ¿no? Y luego de ese momento en que ustedes ya consiguen su primer cliente a vender la startup, tampoco pasó mucho tiempo, lo que quiere decir que sí era una solución. Sí. Y que era muy atractiva y que una empresa dijo, bueno, compro todo, y tú, bueno, tomaste otra posición dentro de la empresa, pero era una solución que sí funcionaba, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo pasó entre el primer cliente y el momento en que te dice, Melissa, quiero comprarte la startup? Wow, qué bonito, me has hecho recordar todo ese proceso, porque ha sido maravilloso, ha sido un proceso muy maravilloso donde me ha hecho crecer mucho como persona y como emprendedora. Como te dije, iniciamos en enero del 2020 y esta corporación nos toca la puerta casi a fines del 2022, o sea, habían pasado 2 años, ¿no? Y nos dice, nos interesa mucho esta solución, nos parece muy buena, están en diferentes minas de Latinoamérica. Y es ahí donde nosotros decimos, wow, o sea, nos está viendo una empresa mucho más grande que quiere expandir esto en el mundo, ¿no? En ese momento, ¿cuántas empresas pagaban por ese servicio ya? En ese momento ya teníamos en nuestra lista de clientes como 11 minas 11,000 a nivel Latinoamérica. a nivel Latinoamérica. ¿En qué países? Perú y Chile. Perú y Chile. Perú y Chile. Y la empresa te toca la puerta y te dice, quiero comprarte la solución. ¿Cómo fue ese momento? Wow. ¿Y cómo fue la negociación? También Sí, cuéntanos sí. algo de eso. Claro, primero no lo podía creer porque yo estaba aprendiendo a hacer negocios de una manera más ágil y eso son las startups. Recuerda que mi anterior negocio fue un negocio tradicional. Exactamente. Entonces, y les voy a contar muy, muy sinceramente, transparentemente, yo me enteré que estaba fundando una startup en el camino porque recuerdo que pedí un feedback a una persona que quiero mucho, que se volvió mi primera inversora ángel, Mariel Rentería, que ahora vive en Australia. Me dijo, Meli, tú estás formando una startup. Y yo le dije, ¿una startup? Claro, tienes esa dosis de tecnología, eres ágil, tu equipo. Ahí me enteré. O sea, puesta en marcha, ¿no? Primero era mi enfoque, igual hacer una empresa. Ahí me enteré de una startup. Y en el proceso que una corporación viene y me toca la puerta, me enteré que ese proceso se llama el famoso o el ansiado exit, donde una corporación viene y adquiere esta solución, ¿no? Entonces, el proceso al inicio fue como, wow, sorprendida, y luego es también una parte emocional, al menos desde mi lado, ¿no? Porque en ese momento 2 fundadores y yo como mujer más emocional y dije, es como que tu hijo se va, ¿no? Tiene que tomar alas y volar para algo más grande, para algo más importante. Entonces lo conversamos en el equipo y en ese momento pensamos, está bien, es una gran oportunidad para nosotros. El proceso de negociación fue bien desafiante también, porque es plantear un monto para tu negociación que para ti puede ser lo que realmente vale, ¿no? Pero también ellos
negociar cuánto se va a poner en el mercado, cuántas personas de nuestro equipo van a pasar. Y ahí fue un momento muy, muy épico porque en principio todo mi equipo iba a pasar a esta corporación, pero al final pasaron un grupo muy minoritario porque esta empresa era muy grande. Entonces tuve que pasar también esa transición de emprendedora a integrarme en una corporación. Ujú. Y obviamente me choca porque el mundo de las startups son muy ágiles, todo es más rápido, ¿no? Entonces estar en una corporación en ese momento fue desafiante para mí, pero también aprendí mucho a ese perfil más ejecutivo, con más seniority, reuniones, directorios, donde eso impulsó que yo me prepare mucho Mm. más, ¿no? Ahora, Melissa, algo que quizá también nos puedas contar es porque tú ahorraste, ¿no? No sabemos, o ya nos contarás, tú ahorraste, y con ese ahorro empezaste tu startup Sí. y al momento de venderla, pues es como que habías hecho el negocio redondo, ¿no? Ujú. Mi pregunta es, cuando empezaste a ahorrar, ¿pensabas para fundar una empresa o ahorraste y dijiste, bueno, en algún momento habrá alguna oportunidad de usar este dinero? Ujú. ¿O pensabas realmente que con ese dinero ibas a fundar algo? Ujú. Sabes que siempre, como te dije al inicio, mi familia por el lado de mi mamá tienen esa vena emprendedora. Entonces yo siempre los veía a ellos luchando por sus sueños, manejando sus tiempos. Y cuando yo estuve trabajando para esta mina, era como siempre añoraba, mi corazón añoraba esa libertad. Entonces, cada vez que me pagaban mis utilidades, yo seguía ahorrando, ahorrando para ello, ¿no? Muchas amigas me decían, Meli, ya me compré mi carro, estoy dando el inicial de mi depa. Pero en el momento ese era, voy a ahorrar para mi negocio. O sea, siempre fue para el fin, sí tomó un tiempo, pero al final se logró, ¿no? Ujú. De acuerdo. ¿Cómo fue el día después de haber vendido No, tu creación, la creación con tu socio? wow, fue una mezcla de sentimientos. Fue una mezcla de sentimientos porque era emocionada, ¿no? Por esta gran oportunidad. La prensa nos ayudó muchísimo. Me gustó mucho que se resalte el talento femenino. que, que realmente en Perú se puede generar tecnología y puede ser muy bien valorada afuera. Eso fue como, wow, impactante. Mira lo que hemos creado, ¿no? Nos mirábamos con mi equipo y decíamos, wow, ¿no? Peñíscame, ¿no? Nos hablábamos entre nosotros. Y la otra parte, la mitad de mi corazón, estaba con esa sensación de que se fue algo muy querido, ¿no? Se fue mi primera startup. Entonces, cuando un emprendedor es tan apasionado por lo que hace y sabes que lo has dado todo, has dado la piel en ese emprendimiento, te cuesta soltarlo. Entonces, en ese momento con mi socio, que es mi esposo, era como nos mirábamos y decíamos, qué genial, pero también había un proceso. Y sabes que no se habla mucho de eso. Ujú. Hay un duelo del emprendedor. Yo lo aprendí después, como, no sé, casi 9 o 10 meses después, porque emocionalmente me había chocado mucho, ¿sabes? Y no lo he hablado mucho, pero empecé a preguntar a otros emprendedores que habían tenido 2 o 3 éxitos, cómo sentían. Y todos me decían, Meli, se siente ese vacío en el corazón. Entonces ahí entendí, dije, ok, no solamente es mi perspectiva, ¿no? Entonces hay un duelo que es dejar, soltar para que crezca y también darte este espacio de procesar, porque era mucha información, muchas cosas buenas pasando, pero también el proceso que pasamos los emprendedores para lograr ese punto es fuerte, es como caminar hacia una montaña, ¿no? Tiene... Bien, Melissa, bueno, mientras me venías contando lo de la NASA, estaba alucinando que se aparezca Elon Musk y quieran comprarte la idea, ¿no? Que él va comprando todas estas ideas que parecen alucinadas, ¿no? Pero interesante porque además yo creo que por la emoción con que cuentas todo ello, es que a veces parece que uno no termina de medir hasta dónde uno puede llegar, ¿no? Si se lo propone, ¿no? Es Sí, bien importante, no solo dentro del alma emprendedora, sino dentro de los mismos retos que uno tiene como persona, ¿no? sí, Y eso te viene pasando hace ya algunos años, ¿no? sí. ¿No? Entonces, justamente yo quería amarrar todo esto a esta tercera parte de la historia, que es como yo he dividido un poco lo que he ido conociendo de ti, y es tu empeño en llevar todas estas ideas de la innovación y el emprendimiento en regiones y en mujeres, ¿no? Ujú. ¿Cuándo aparece esta convicción en ti?
¿En qué momento? ¿Y en qué momento estás? ¿Crees que has avanzado algo en ello? Cuéntanos un poco de eso. Ujú. Esta convicción aparece en mí. Bueno, realmente las personas que me conocen saben que tengo ese don de servicio. Siempre me ha gustado apoyar a las personas, emprendedoras, pero también a aquellos hombres y mujeres que están saliendo de las carreras o están noveno, décimo ciclo, que están viendo tener una oportunidad dentro del rubro en que se encuentran, ¿no? Entonces, siempre he tenido ese don de servicio, ¿no? Y siento que cuando he ido creciendo como persona y como emprendedora, he ido aprendiendo tanto, Cecitar, tanto, o sea, la vida, o sea, soy tan bendecida porque me han puesto en el camino gente que ha confiado mucho en mí, que ha confiado mucho en mi equipo. Inversores ángeles que llegaban y decían, cuando las papas quemaban, nos decían, toma, acá está el apoyo. O prensa, amigos que, toma, esto se tiene que visibilizar, ¿no? Entonces siempre he tenido ese apoyo y el cariño de la gente y siento porque yo he sido también muy transparente. A todos lados donde yo voy, Canadá, París, donde sea, siempre digo, soy de la hermosa ciudad de Huánuco, porque no me olvido mis raíces. Yo soy una chica de provincia que mi familia siempre ha estado buscando salir adelante. Y esa vena emprendedora siempre estaba en mí. Entonces, al llegar a Lima y empezar a tener tantos sueños, ha sido como, ok, vamos con fuerza, podemos, y ahora es el momento que yo tengo para retribuir a las nuevas generaciones y generar ese legado. Ana Melissa, ahí inserto esta pregunta, ¿no? ¿Cómo manejas probablemente una presión o una expectativa sobre ti al ser un referente en el tema del emprendimiento de las mujeres, el emprendimiento en un sector tan tradicional como la minería, ¿no? ¿Cómo manejas, no sé, si es una presión o una expectativa, cómo lo has ido manejando? Sabes que lo he ido aprendiendo, lo he ido aprendiendo porque en el camino también he sentido esa presión, ¿no? Ya termina el éxito, ¿qué más? Ahora la NASA y qué más, ¿no? Y era como la expectativa del ecosistema emprendedor. Y mi personalidad es de mucha energía, de mucho ímpetu. Era como, no, hay que dar más, ¿no? Y no solamente yo me presionaba a mi equipo. Pero he ido aprendiendo que las buenas cosas toman su tiempo. Y eso ya es una madurez personal, ¿no? Una madurez también de mi espíritu, ¿no? Paso a paso, cuidando mucho, mucho mi salud, porque a veces los emprendedores por ese ímpetu podemos hacernos daño con el estrés, el burnout, el tema de la salud mental, ¿no? Siempre, siempre, tú sabes que yo hago mucho deporte. Entonces, siempre, en todos mis momentos, buenos y no tan buenos, yo me he abrazado del deporte. Me he abrazado de emprendedores que ya tienen un camino largo y he podido tener esas conversaciones muy íntimas, ¿no? De cómo me siento, qué necesito, saber pedir ayuda. Entonces, te soy totalmente transparente, lo he aprendido en el camino. Entonces, he aprendido como a soltar las expectativas en general por los premios, nominaciones, pero también dándome mi espacio, ¿no? Primero está la Melissa como mujer y luego está Melissa como emprendedora. Ahora, Melissa, obviamente un referente muy claro en ese espacio de los emprendedores, de los innovadores en Perú, que a veces uno si lo ve desde afuera se ve como un grupo pequeño también, ¿no? Sí. Que has empeñado en sacar todo eso hacia otros sectores, ¿no? Y yo que siempre preguntaba, ¿cómo yo le puedo vender un concepto de innovación a las personas que en el día a día, pues, padecen por el agua potable, ¿no? Entonces, si yo le voy a hablar de innovación, pues, de repente ni interés van a tener, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo llevar todo este aprendizaje, no solo dentro del ecosistema emprendedor, sino a las personas que están por fuera, que probablemente son más grandes, ¿no? Son más personas. Yo siento que el rol del emprendedor es resolver diferentes desafíos. Yo siento que los emprendedores somos esos espíritus valientes que van por el mundo viendo desafíos y dicen, yo lo puedo resolver, yo te puedo ayudar. Entonces, siento que cuando tú realmente tienes ese don de servicio, de ayudar a la otra persona y darle a entender, si hablamos referente a una sociedad que, como tú dices, tiene retos del agua, o otros temas, retos de educación, ¿no? ¿Cómo los ayudas a ellos? Entonces, yo creo que es enfocarse bien en ese dolor, el dolor de la sociedad en general, que es el tema de la sostenibilidad, por ejemplo, ¿no?
y de qué manera te preparas para realmente ser ese líder agente de cambio. Entonces, cuando nos preparamos y sabemos cuál es ese propósito, realmente ahí vas a adaptarte a la sociedad y entender que en la sociedad hay personas que quizás no entiendan de este proceso de cuidar el planeta o no entiendan de tecnología o de habilidades STEM. Entonces es como nos ayudamos. Quizás yo puedo saber de tecnología, pero en general la sociedad me puede enseñar otro tipo de visión de vida, que hay otros dolores, que hay otros problemas por resolver, que quizás ahorita estoy por el sector minero, por el sector espacial, pero de repente ahora el enfoque es más a la sostenibilidad, al bienestar de las personas, ¿no? Ujú. Y tomando esta frase que repites mucho y que es bueno decirlo, ¿no? Nunca me olvido de mis raíces, Ujú. ¿no? Siempre tienes a Huánuco presente. Sí. Este podcast nace justamente con esa idea, ¿no? De contarle al mundo de que no porque estés en una región, una provincia, no puedas generar tus posibilidades o aprovechar oportunidades, ¿no? Sí. ¿Cómo explicar esto, no? Porque normalmente dices, bueno, si no estás en Lima, no vas a desarrollar, ¿no? Generalmente esa es la frase, ¿no? Pero con tu experiencia, ¿no? Siendo de Huánuco, saliendo de provincia, ¿cómo se puede impulsar ese mensaje que no importa el tema geográfico, sino irte preparando para ir aprovechando oportunidades? Ujú. Yo siento que todo esto, esta revolución en mí, nace en casa. Siempre he visto a mi mamá y a mi papá trabajando, haciendo los quehaceres de la casa, siempre dándome muy buenos mensajes a mí de crecimiento, ¿no? Nunca me dijeron como, oye, te vas a ir a Lima o tal cosa. Siempre era como, hijita, haz bien las cosas, valores, todo eso, ¿no? Entonces, yo ya venía preparándome mentalmente para dar ese salto, ¿no? De provincia a Lima. Y siento que mis ganas de querer transformarme, hasta el día de hoy sigo desarrollándome de manera personal en temas de liderazgo, de confianza, de creer más en mí. Siento que eso ha sido una cuota que no ha sido de la noche a la mañana. Ya venía como preparándome poco a poco. Mis papás me ayudaron en el camino, los socios que también han estado en el camino y emprendedores, ¿no? Entonces siento que no hay límites realmente. Si yo lo he podido hacer, de salir de provincia y tener tantas dificultades, llegar a Lima y no tener quizás el mismo nivel de educación, ¿no? Pero yo dije, ok, hay este desafío, pues me preparo más. Entonces tenía más horas de estudio, repasaba más, andaba con gente que sabía más que yo. Entonces eso ha hecho que me impulse y nunca me ha faltado un libro en la mano. Y si tú vas a mi casa algún día vas a ver que todos mis libros son liderazgo, desarrollo personal, mentalidad, espiritualidad. O sea, es bien increíble porque es como una mujer dentro de tecnología. Tengo todo el lado de tecnológico, pero casi el 70% de mis libros es eso. Y me he dado cuenta que ha sido parte de mi espíritu que tenía sed de eso, de ese tipo de conocimiento, más hacia un viaje interior. Entonces, mi mensaje a las personas, hombres y mujeres que están en provincia y quieren dar otra mirada al mundo es como, conócete bien, Ujú. porque el conocer bien ese don que cada uno tenemos, vamos a poder servir al mundo. Ujú. Y además, algo que también ayudaría eh, como parte de tu reflexión, Melissa, es eh, que las regiones no están como divorciadas, ¿no? De todos estos temas del desarrollo Sí. y un crecimiento sostenido, ¿no? Ujú. Porque generalmente se ve a las regiones desde ese enfoque de la pobreza, del subdesarrollo. Parece que fuera un mal del que nunca salimos, ¿no? Pero hay experiencias como la tuya, como de muchos otros, Sí, que claro. vienen haciendo propuestas de valor que se desarrollan en los mercados, que generan empleo, Sí. que se llevan al mundo, ¿no? Entonces, quizá por ahí también una reflexión tuya, ¿no? Que las regiones no estamos condenadas a decir, pues no vamos a salir, todo va a ser un libro, todo va a ser las capitales. Pero se puede, desde regiones se puede. Totalmente, se puede hacer cosas espectaculares de regiones. Mi equipo de desarrollo, más del 60% eran de provincia. Entonces, sí se puede. Hay talento muy bueno en diferentes partes del Perú. Hay gente que realmente está estudiando, se está preparando, está dándose cuenta que esta transformación cultural, personal, tecnológica está avanzando. Entonces, siento que
todos, en general, todo el Perú, tenemos que prepararnos en fortalecer nuestra mentalidad. No importa si eres de Lima, si eres de provincia, los retos de la vida están ahí. Solamente están que nosotros vamos a esa oportunidad, la cogemos y trabajamos en ella. Obviamente no lo vamos a hacer solos, ¿no? Para eso vamos a tener que crear un equipo de diferentes perfiles, personas que tengan los mismos valores que tú y puedan crear algo impactante, ¿no? Pero definitivamente talento hay, mucho talento. Elisa, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido una grata conversación. Te decía fuera de cámara que me he enterado de muchos detalles de todo este camino emprendedor que has tenido. Nada, desde este rincón te alentamos a que sigas compartiendo todos tus aprendizajes, que creo que alimenta mucho a lo que es el emprendedor nacional. Sí, muchas gracias por eso, por darme este espacio de compartir y dar este mensaje a las mujeres, a diferentes mujeres que nos están viendo. Tuve el honor de representar a nuestro bello Perú en Francia y ver tantas mujeres con emprendimientos fabulosos realmente fue para mí impactante y aprender de ellas. Entonces siento que ahora las mujeres estamos liderando equipos tecnológicos cada vez más, estamos creciendo. Entonces es el momento de unirnos, darnos la mano y hacer ese mix, esa equidad de género, ¿no? Talento masculino, talento femenino para un bien común. Melissa Amado estuvo con nosotros aquí en el podcast Red de Innovadores. Nos vemos en la próxima edición. Gracias.